nos está visitando desde Ecuador. Aunque su nacionalidad es chilena, él está destacado en Ecuador como pastor. Estamos agradecidos a la aceptación de la invitación que el Departamento de Jóvenes le ha hecho a él, a su esposa, para estar acá con nosotros. Esperamos que esta semana la iglesia pueda reconocer el esfuerzo que ellos están haciendo por venir a apoyarnos a nosotros aquí y hacer que Dios nos hable a través de él. Estamos anticipadamente agradecidos al Departamento de Jóvenes, particularmente a la hermana Alejandra Granda, por el esfuerzo que está haciendo con su familia, por hacer que esta semana sea una semana especial para los jóvenes y en general para toda la iglesia. Pastor, le estoy entregando el micrófono por toda esta semana. Oh, pastor. Y estoy esperando que el Espíritu Santo pueda usarlo poderosamente para que sea la voz de Dios la que nos hable. Amén. Muchas gracias, pastor Granda. Nos sentimos tremendamente privilegiados al estar aquí en esta iglesia. Un feliz sábado, apreciados hermanos. Yo una vez más confirmo que uno no debe hablar mal de nadie. Yo conocí un cubano del cual quería hablar mal, pero aquí hay muchos cubanos, y así que yo no quiero tener problemas con los cubanos. Tuve la dicha de ser bendecido con el pastor Juan Labrador. Así que yo iba a hablar mal de Juan Labrador, y en la casa que me estoy quedando es la tía del pastor Juan Labrador. Así que muchas gracias. También tengo otro cubano amigo que quería hablar muy mal. Más ha sido hijo de un pastor honorable por aquí, Reuel Gómez, pastor, hijo del pastor Jefferson. Así que dije, Señor, gracias. Una vez más me enseñas que las cosas de tu palabra son buenas. No hay que hablar mal de nadie, porque todos somos familia. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Nos sentimos tremendamente privilegiados al estar aquí. Ya el pastor presentó a mi esposa, Carla Ortega. Tuve la bendición de casarme con una dama ecuatoriana. Ella, cuando me pidió matrimonio, yo le dije de inmediato que sí. Así que estamos muy contentos. Tengo 2 hijos, una niña ecuatoriana y un varoncito chileno. Y afortunadamente mi suegra ha aceptado quedarse con mis hijos. Así que yo después de eso, yo digo, nunca más voy a hablar mal de la suegra tampoco, porque no, la suegra ayuda. Le dije al pastor Parker, cuarto rato tenemos, pastor, predique, porque el sábado es santo todo el día, así que prediquemos largo. Pero la gente a las 12:30 se va. Así que ya, estamos avisados, pastora. Así que él me dice, pastor, normalmente el culto termina a las 12:30. Ok, pastor, perfecto. Yo tengo que ser obediente porque yo soy el invitado. Entonces le pregunté, pastor, ¿y usted termina a las 12:30? No, yo soy anormal, dice. Yo soy... Así que, pastor, para que ustedes no extrañen a su pastor, yo voy a tratar de asemejarme al pastor. Oh, queridos hermanos, yo quisiera invitarlos a inclinar el rostro para orar antes de abrir las páginas de la Biblia. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, con humildad estamos en tu casa para pedir que nos hables. Habla a nuestra mente y a nuestro corazón, y que la sencillez de tu palabra pueda impresionar a cada corazón con una profunda necesidad. Bendice a los jóvenes, a los niños y a los adultos, y que durante esta semana podamos encontrar orientaciones para vivir nuestra vida de mejor manera y prepararnos para el cielo. En el nombre de Jesús, amén. Hace algún tiempo hay una temática que para mí ha sido muy edificante. Y es esa temática que yo quisiera abordar con ustedes durante toda esta semana. Hace algunos años hemos ministrado a los muchachos, a los jóvenes,
y he visto de manera extraordinaria cómo el Espíritu Santo quiere hacer una obra de regeneración en cada corazón. Así que esta semana quisiéramos hablarle de manera particular a los jóvenes, pero como la palabra de Dios es para todos, así que os quisiera invitar todas las noches, pastor, ¿a qué hora estamos? 8 de la noche, cordialmente invitados, porque durante esta semana vamos a estudiar un sermón. Yo voy a intentar sacar los 8 sermones de lo que fue en la verdad un sermón que predicó Cristo Jesús. Cristo en la Biblia no hay muchos sermones de Jesús, no hay muchas narraciones de las homilías que dio Jesús, pero de las pocas que hay una que es la más conocida, es el Sermón de la Montaña. Así que en estos días vamos a estudiar 3 capítulos que yo quisiera invitarlos y desafiarlos para que en sus cultos personales, en esa búsqueda de Dios de cada mañana, ustedes puedan estudiar estos 3 capítulos. Mateo capítulo 5, 6 y 7. La autora cristiana Elena de White, ella recomienda que si todos los que quieren ser parte del reino de Cristo harían bien en estudiar en este sermón, porque en este sermón están contenidas las legislaciones de los que han de vivir en el reino de los cielos. Así que yo pregunto a la iglesia de Boca Ratón, ¿cuántos queremos ser parte del reino de Dios? Así que sería bueno entonces comenzar a conocer esas legislaciones que el Señor ha dejado allí en estos 3 capítulos, que es la forma que el Señor quiere que los que profesan su nombre vivan. Pero yo quisiera iniciar el sermón de esta mañana, que es el primer sermón que yo voy a sacar de los 8 sermones que vamos a hablar del sermón de Cristo, con casi la parte final. Así que quisiera invitarlos a leer nuevamente el texto que Rey leyó, que está en Mateo capítulo 7. ¿Pueden abrir sus Biblias? Los más modernos pueden abrir su iPad. Yo no sé si el pastor Parker predica con iPad. Yo suelo predicar con Biblia, pastor, pero de repente veo muchachos con el teléfono. Puedes ocupar su teléfono, puedes abrir tu teléfono ahí en Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Y vamos a mirar lo que dice allí esa corta porción. Esta era casi la parte final del discurso de Jesús. Y durante estos días vamos a ver todo ese contenido que Cristo predicó. Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Y dice así: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le piden? ¿Cuántos creen esto? Gloria a Dios. Pedid y se os dará. En mi tierra decimos, guagua que no llora, no mama. Pero me enteré que en Cuba las guaguas son las bucetas. Así que no funciona el dicho, pero ya me explicaron ahí. Guagua que no llora, no mama. El Señor ha dejado una promesa extraordinaria y es una promesa que el Señor está anheloso que los jóvenes, que los niños, que los adultos, que los jefes de hogar, que los que sustentan la familia, que mujeres piadosas clamen por el cumplimiento de esta promesa, que es pedid y se os dará.
Cuando usted lee los comentarios homiléticos de esta porción bíblica, usted va a encontrar algunas cosas que si usted no estudia este pasaje en su debido contexto, es posible que lo lleve a una mala comprensión de quién es Dios. Por eso que estamos estudiando en la lección de escuela sabática de esta semana que el verdadero y el genuino reavivamiento, para que haya una experiencia saludable y duradera, necesitamos que el reavivamiento esté fundado ¿en qué cosa? En la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, y como vimos la semana pasada, es la oración la que son los ingredientes para que ocurra en la iglesia, en la vida de los hogares, un genuino y un verdadero reavivamiento. Si la Biblia habla de un genuino reavivamiento, ¿sabe por qué? Es porque también hay falsos reavivamientos. Y hay falsos reavivamientos que son llevados a la gente a vivir una emoción, a vivir una experiencia, pero luego que el culto terminó, la gente sigue igual. Luego que el motivador terminó de hablar, las necesidades y el dolor del corazón sigue siendo el mismo. Así que si queremos que nuestra experiencia cristiana sea duradera, sea firme y que no ande como para aquí, por allá, para donde el viento nos lleve, necesitamos fundamentarnos en la palabra. Así que yo quisiera en estos cortos minutos explicar la profundidad de esta promesa, la comprensión de qué es lo que estaba aludiendo Jesús cuando Él dijo, pedid y se os dará. ¿Qué cosa quería Jesús que pidiésemos? Hay muchos que en una mirada corta, en una mirada miope de este pasaje bíblico, creen que podemos pedir a Cristo cualquier cosa. Yo quisiera decirles que a Cristo podemos pedirle cualquier cosa. Y gloria a Dios por eso, porque Dios nos ha dado confianza para pedir. Pero cuando usted pide algo a Dios, usted tiene que entender de que esto funciona como un semáforo. Hay una luz que es la que me encanta y que es la que yo espero y que ojalá yo cada vez que voy con mi carro siempre me encuentre con esta luz. Es la luz verde, es la luz que a mí me indica, pase, siga, vaya adelante, acelere. Hay oraciones que a mí me encantaría que Dios siempre me responda con un verde. Adelante. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han orado por alguien para que el Señor lo sane. Yo ya tengo miedo, a veces me dicen, pastor, ¿puede venir a orar por alguien para que el Señor lo sane? Yo le digo, no, verá, la última vez que hice una oración por una persona enferma, esta se murió. ¿Todavía me quieres invitar a orar? Pastor, pero usted tiene que pedir. Sí, yo voy a pedir, pero hay una cosa que yo tengo que mencionar al término de la oración. Hágase tu voluntad. Y esto es fácil decirlo, pero es complejo en su aplicación. A veces el semáforo tiene rojo. Y cuando el semáforo tiene rojo es detente, es un stop, es un alto, es un no pase. Cada vez que voy en mi carro no me gusta encontrarme con un rojo. Cuando nosotros le pedimos algo a Dios, es posible que Dios también nos diga no. Y cuando Dios nos dice no, ¿sabe lo que hay que decir? Como dijo esa pálida voz, hay que decir amén. No podemos decir solo amén a los sí. No podemos decir solo amén cuando Dios cumple el deseo y el anhelo profundo de nuestro corazón. Hemos de decirle al Señor también amén cuando Él en su soberanía, buscando lo mejor para nosotros, nos dice no. Y cuando Dios nos diga no, agache la cabeza y diga amén. Porque si Dios nos dice no, es lo mejor para nuestra vida.
Pero es posible también que el Señor nos pueda responder con una luz amarilla. Y en esta cultura que no promueve la paciencia, sino la inmediatez, compre ahora. La cultura del aquí y el ahora. Más en la palabra del Señor, uno de los frutos que Dios quiere implantar en el carácter se llama paciencia. ¿Y qué es paciencia? Es esperar confiado de que Dios lo hará en el futuro. Es esperar. Hay algunos que están sentados y están tan impacientes y están siempre con el pie así. Es porque están impacientes. Y el Señor nos invita a estar quietos y a esperar, porque Dios en la quietud se manifestará. Y para eso necesitamos ser pacientes. Este pasaje no es una invitación a pedir cualquier cosa. Este pasaje estaba aludiendo de manera especial a algo que Dios siempre responderá con un sí. Hay una distorsión de la fe en el mundo cristiano. Y esa distorsión de la fe dice que si usted pide con suficientemente fe y con suficiente tenacidad, Dios se lo va a dar. Y si no se lo da, es porque no pidió con suficiente fe. ¿Han escuchado ese discurso? Si usted pide y se lo dan, es porque su fe es genuina. Si usted pide y no se lo dan, es porque probablemente su fe es débil. De manera muy rápida y sucinta quisiera mostrar dos ejemplos bíblicos de que esto es una falacia que el diablo ha regado en mucha de la cristiandad. Dos personas piadosas, de un testimonio elocuente y verdaderos hijos de Dios, recibieron de Dios un no. Y aunque Dios les dijo no, ellos dijeron amén. El primero de ellos, abran su Biblia ahí en 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 12. 2 de Corintios, el capítulo 12. Allí el apóstol Pablo, él escribe. Y es este pasaje tan conocido que habla del aguijón en la carne. Y dice la palabra del Señor, versículo 8. 2 de Corintios capítulo 12, versículo 8. Respecto a lo cual, ¿cuántas veces? 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Cuántas veces rogó Pablo? 3 veces. Y no solo pidió así nomás. Dice, he rogado, he clamado, lo he hecho con fuerza. Versículo 9. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona, ¿dónde? En la debilidad. Por lo tanto, dijo el apóstol Pablo, ahora de buena gana me voy a gloriar más bien en mi debilidad para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pregunto, ¿Pablo era un cristiano piadoso? Sí. ¿Pablo era un cristiano consecuente con lo que predicaba? ¿Pablo era un hombre de fe? Más este hombre piadoso y este hombre de fe le pide al Señor, le ruega al Señor, le clama al Señor 3 veces. ¿Y qué respondió Dios? Bástate de mi gracia. Dios dijo no. Y me gozo en el Señor porque Pablo se contentó con un no. Porque si Dios nos dice no, es lo mejor para nuestra vida, aunque no lo entendamos ahora. ¿Alguien dice amén? Es una frase muy profunda. Si Dios nos dice no, es lo mejor para nuestra vida, aunque ahora no lo entienda. Así que aquí tenemos el caso de un creyente, un cristiano que él pide con suficiente fe y tenacidad y Dios le dice no. Pero me alegro en el Señor de que el apóstol no sea un creyente caprichoso. Yo no sé si ustedes han escuchado a este tipo de personas. Oh Señor, si tú me sanas, yo voy a ir a la iglesia. ¿Han escuchado a ese tipo de personas? Oh Señor, si usted me da un trabajo, yo voy a hacer tal o cual cosa.
Si esto ocurre, yo voy a hacer esto. Es decir, la respuesta humana es caprichosa y es dependiente de si nos va bien o nos va mal. Mas el Señor quiere que la respuesta humana sea una respuesta no por la bendición recibida, sea una respuesta porque Dios es un Dios generoso. Y si Dios nos dice no, es lo mejor para nuestra vida y nuestra actitud debe ser confiada. Fe, como decía el folleto de la escuela sabática de esta semana, fe no es creer de que Dios va a realizar mi antojo y mi deseo. Fe es creer que mi situación compleja reposa en las manos de un Dios que quiere lo mejor para mi vida. Así que yo quisiera en esta semana pedirle a Dios ese milagro. Dame, Señor, genuina fe. Y si hay en mí una distorsión equivocada del concepto de la fe, enfócame en tus propósitos, porque yo quiero que tus planes se hagan una realidad en mi vida. Hubo otra persona que también recibió de Dios un no. Abran su Biblia ahí en Mateo capítulo 26. Mire lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 26. Dice la Biblia allí, Mateo 26, 39. Cristo estaba orando. Era jueves de noche, previo a la crucifixión. Y Cristo le dice a sus amigos, oren por mí. ¿Y qué es lo que estaban haciendo los discípulos en vez de orar? Dormían. Yo pregunto aquí, ¿hay alguien que tiene problema con Satanás? ¿Hay algún joven que tiene problemas con Satanás? No Satanás, Satanás. Satanás es terrible. Hay personas que colocan su celular y dicen así, ya fuimos a un culto, nos hablaron de la oración, de que si yo oro, cosas extraordinarias pueden ocurrir en mi vida. A las 5 de la mañana el celular. Y hay algunos celulares, algunas funciones que los celulares pueden sonar varias veces en el transcurso. Así que cuando usted en la noche lo pone a las 5 de la mañana con toda buena intención, mañana me levantaré temprano a orar. Y a las 5 de la mañana Satanás ahí lo tiene calentito. Y a las 5 de la mañana, a la hora fijada, el celular suena. Y aunque yo anoche tenía toda mi disposición y mi actitud, en ese momento a las 5 de la mañana es tan calentito, mi voluntad es débil. Porque hay algo que Dios nos ha regalado que es un regalo y es lo que nos hace distintos del reino animal. Es la capacidad de elegir, lo que otros llaman libre albedrío o voluntad. Es un regalo de Dios que es lo que hace que usted y yo seamos imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, para muchos esa voluntad y ese libre albedrío se ha transformado en la grande tragedia, porque aún teniendo la posibilidad de escoger, con tristeza escogemos mal. Una voluntad débil. Y aquí, cuando uno se quiere levantar a las 5 de la mañana, uno saca la mano y dice, un momentito más. Un momentito más. Y allí, yo estoy contando esto y créanme que a mí me sucedía. Yo, cuando era muchacho, ponía el despertador temprano. El colegio entrábamos a las 8 de la mañana. Así que yo en mis deseos quería comunicarme con Dios, pero experimentaba esa lucha de la fe. La lucha de la fe es a saber si usted empezará su día con Dios o sin Él. Esa es la más grande lucha del cristiano. Usted puede guardar el sábado, usted puede usar corbata, usted puede saber las doctrinas de la iglesia, pero la verdadera lucha del cristiano se vive cada día y es esta: o empezaré mi día con Dios o sin Él. Así que yo sacaba la mano y apretaba el botón un ratito más.
un ratito más, hasta que el despertador podía sonar 6, 7 veces. Y las 7 veces sacaba mi mano y me engañaba, y un ratito más, un ratito más. Hasta que mamá, 7:30, Juano, levántate, son las 7:30. No había tiempo ni de pegarse un baño, había que salir rápido, no había tiempo del desayuno, había que salir corriendo y había que hacer esa oración que tranquiliza meramente la conciencia. Bendíceme que me vaya bien en el nombre de Jesús, amén. Con esa oración, no podemos vencer al enemigo. Con esa oración no podemos vencer la tentación del maligno. Así que esa noche Jesús le dice a sus discípulos, oren por mí, pero con tristeza. Los discípulos tenían las mismas luchas que nosotros tenemos. Satanás había tomado posesión de ellos. Y dormían. En vez de orar, dormían. Y Jesús en agonía, en intensa agonía, orando en esa piedra, hizo una oración. Su naturaleza humana lo llevó a expresar esta oración. Y dice la Biblia, versículos Mateo 26, 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Qué estaba pidiendo Cristo? ¿Hay alguna forma de salvar al hombre que no sea con mi muerte? ¿Hay alguna forma de salvar a la raza humana que no sea con el sacrificio? ¿Hay algún camino más corto, un camino más fácil que me ayude a salvar a la raza humana sin tener yo que morir? Yo pregunto, ¿Cristo tenía una relación profunda con su Padre? Sí. Si yo hubiera sido Dios, al apóstol Pablo yo lo habría sanado. Pero qué bueno que yo no era Dios. Si yo hubiera sido el padre de Jesús, tengo un hijito, un chileno que me alegra la vida y que cada las 5 de la mañana se tira en mi cama, papi, abrázame. Yo no lo habría dado en sacrificio. Pero el padre muy maduro, aún su hijo le hace esta propuesta. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, el cáliz de la ira de Dios, el martirio, el sacrificio. El padre dijo, no. Si queremos que la raza humana se salve, no hay ningún camino más corto, no hay ningún camino más fácil que el sacrificio. Y si queremos redimir a la raza humana, necesitas morir. Y el padre dijo, no. Y me gusta cuando Cristo dijo así, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Miren lo que dice el versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, pero hágase tu voluntad. Versículo 44. Y dejándolo se fue de nuevo y oró. ¿Por qué vez? Por tercera vez. ¿Y qué oró? Oró exactamente lo mismo. Él pide exactamente lo mismo. Oró igual 3 veces, igual que el apóstol Pablo. Pero Dios es tan maduro que aunque usted llore, aunque usted chille, aunque usted patalea y haga un escándalo. A mí me gusta cuando yo voy al supermercado y los tipos del supermercado siempre ponen los caramelos donde está la caja para pagar. Y hay mamás que se ven en apuros a veces con sus niños pequeños. Yo también me veo en apuro con mi gordo. Estoy pagando y el niño dice, papi, quiero un dulce. No, no hay plata. Es que papi quiere un dulce. Y comienzan a hablar más duro, más fuerte. Y papá dice, no hay plata, mi hijo. No podemos comprar dulce, te hace daño. Y el niño comienza a chillar. Y caramba, que es incómodo cuando nuestros hijos comienzan a chillar. Porque nos sentimos avergonzados. La mamá dice, no llores. Tan presionada está por las lágrimas del hijo que para que el hijo se quede callado, le compramos
un caramelo. Sin darnos cuenta nos alimentamos en nuestro hijo una voluntad débil, sin dominio propio. Pero yo me gozo en el Señor porque yo puedo chillar, llorar, patalear. Si quiero puedo enojarme, pero Dios me ama tanto que si decirme no es lo mejor para mi vida, Él, aunque llore, chille y patalee, Él me dirá no. Y si Dios me dice no, es lo mejor para mi vida, aunque ahora no lo entienda. Señor, dame esa clase de fe madura. Porque a mí solo me gusta que me digan que sí. Yo pregunto, ¿hay alguien que quiere pedirle a Dios ese milagro? ¿Una fe madura? Una fe confiada en que Dios hará lo mejor. Yo creía que lo mejor era este camino. Yo creía que lo mejor era esta señorita. Yo creía que lo mejor era este trabajo. Si Dios me dice no, el tiempo le dará la razón a Dios. Así que ayúdame a reposar confiado en que lo que tú hagas es lo mejor para mi vida. En muchas cosas Dios nos puede decir que no. Pero pastor, ¿de qué estaba hablando Cristo cuando Él dijo entonces pidan, que si ustedes piden yo les doy, que si ustedes llaman yo les abro? Esa porción bíblica tiene que ser leída en el contexto más amplio, en el contexto del Sermón de la Montaña que vamos a estudiar toda esta semana, Mateo 5, 6 y 7. Y esta porción es casi la clausura de ese sermón. Así que esta semana vamos a explorar cada parte de esos 3 capítulos y nos vamos a dar cuenta de las cosas extraordinarias que Dios espera de sus hijos. Yo pregunto, ¿quiénes son padres? ¿Qué espera usted de sus muchachos? ¿Qué espera usted de sus hijos? Yo como papá quisiera que ellos no cometan los mismos errores que yo cometí. Como papá quisiera que ellos puedan alcanzar cosas que yo no he podido alcanzar. Porque como papás anhelamos lo mejor para nuestros hijos, queremos evitarles los dolores que nosotros hemos tenido y queremos que ellos alcancen alturas que nosotros no hemos conocido. Eso espera Dios con nosotros. Dios no espera poco de ti. Dios espera muchísimo y con tristeza hay personas que cuando ven las alturas extraordinarias de lo que Dios espera se sienten desanimados porque se miran a sí mismos. La gran religión diabólica ha sido siempre esa. En vez de mirar a Cristo, nos hemos mirado a nosotros mismos. Y en el Evangelio de Cristo, el que tiene que ser mirado y contemplado es Cristo. Si yo miro a Cristo, alcanzaré los altos ideales de Dios. En los años 80 había un basquetbolista norteamericano al cual yo admiraba muchísimo. Era un moreno, físico privilegiado. El pastor Parker, no era el pastor Parker. Ayer le digo al pastor Parker, usted está muy joven, muy fuerte. Sí, ¿cuántos años me echa? Dice. Yo le digo, por no pecar, le digo, lo noto muy robusto, pastor. Pero como el pastor es estudioso de la Biblia, en Salmos dice que el promedio de vida de un hombre son 70 años. Y lo más robusto. Así que dice, bueno, pastor, yo no tengo arriba de 70 todavía. Todavía no alcanzo esos niveles. Este moreno extraordinario de estatura privilegiada, Michael Jordan. ¡Qué basquetbolista! Aún en los países hispanos donde no se juega básquet, era interesante y atractivo ver a ese basquetbolista encestar. En los Estados Unidos se vendían las viseras con la intención de los que iban al estadio se cubran el sol.
Las viseras y esos gorros fueron hechos con el propósito de que la visera le ayude a no quemarse el rostro. Pero Michael Jordan tenía tantos seguidores, tantos admiradores, y hay un fenómeno que ocurre. Cuando usted admira, usted imita. Mire, esa es una ley de la psicología. Cuando usted admira, ¿qué hace usted? Usted imita. Y Michael Jordan tomó esos gorras, esos jockeys, y en vez de colocárselas para adelante para que el jockey cumpla la función de cubrirle el sol en su rostro, Michael Jordan comenzó a ponerse la visera atrás. Y Michael Jordan impuso una moda. La gorra dejó de tener su uso funcional y pasó a ser ahora solo ornamental. ¿De qué le sirve una gorra con la visera para atrás? No le sirve absolutamente de nada. Pero como lo hacía Michael Jordan, los muchachos comenzaron ahora a ponerse la gorra para atrás. El sol les podía caer encima, quedaban como una jaiba, pero no importa. Ocupaban la gorra como Michael Jordan. Cuando usted admira, usted imita. Hace algún tiempo atrás fui a comprarme un terno y vi este cuadro. No hay cosa más tremenda para un teenager, para un adolescente, que la mamá le compre la ropa. Miren lo que estoy diciendo aquí. No hay cosa más dramática. No hay un calvario más grande que la mamá le traiga la ropa, los zapatillas, los pantalones que debe ponerse. Así que ahí contemplé a un muchacho adolescente y la mamá va a comprarle a la tienda la ropa y dice: mijo, pruébate este pantalón, te queda precioso. Parece que el muchacho por el rostro no pensaba lo mismo. Entonces el muchacho, para no hacer sentir a la mamá: hijo, ¿te gusta? Sí. Más el muchacho contempló allí unos pantalones. Yo soy curioso, pastor. En mi tierra decimos chismoso. Y comencé a mirar al muchacho con detención. Y el muchacho llegó con un pantalón en sus manos y dice: mami, pero déjame probarme este. Al otro pantalón poca atención le prestó. Y llaman: mami, déjame probar. Está bien, hijo, pruébate. Así que yo esperé a ver que el muchacho salga con sus pantalones. Era un pantalón que lo ocupaban no en la cintura, por aquí abajo. Un pantalón anchísimo. Y tomó una camiseta grande. Dice, ese finado era más grande que el muchacho. Y el muchacho salió. Y me llama la atención porque ahora ya no ocupan las gorras como lo ocupaba Michael Jordan. Al inicio era así. Después con Michael Jordan fue atrás. Ahora es al lado. Una visera extraña. Eso es incómodo. Yo ya lo he intentado. Y allí el muchacho salió con una pijama. Dije yo, esta es una pijama. Seguramente es una pijama. El muchacho salió con su pantalón anchísimo, una camiseta y una gorra hacia el lado. Y no sé si tenía problemas en las manos, pastor. Mami, ¿cómo me veo? Ese muchacho a alguien admira. Y cuando usted admira, usted imita. Entonces, si usted quiere ver por qué mi muchacho cambió su forma de vestir, su hablar, etcétera. Oye, mi hijo lo mandé a la peluquería y parece que el muchacho llegó, lo asaltaron unos morenos. Pastor, ahí le corrieron machete.
No, y un tarro de gel para... A alguien el muchacho admira. Es que es un fenómeno. Cuando usted admira, usted imita. Y en el deseo del Señor, en estos tres capítulos de este Evangelio, Mateo 5, 6 y 7, está el deseo de Dios, que no es una mochila de reglas, es una alta expectativa que Dios está dispuesto a hacer una realidad en la vida de los que están dispuestos. En mi tierra, nunca tuve el privilegio de ir a un colegio adventista. Fui a un colegio de barrios marginales, pobres. Y cuando yo llegué a la edad normal, porque yo vivía en el campo, después me fui a vivir a Santiago, yo era casi el único muchacho que tenía la edad normal para estar en ese curso. Tenía 13 años y tenía compañeros de 18 años. Aún recuerdo, pastor, yo me afeité la primera vez a los 15 años. Como era un muchacho campesino, así que no me había afeitado y tenía un apodo, el bigotón. El bigotón. Cuando llegamos a ese colegio, la profesora en los días de prueba decía así: hicimos la prueba y son todos unos porros. Porros es una manera más diplomática de decirnos tontos. Son todos unos porros. Nadie se sacó la mejor nota. En Chile la mejor nota es 7. ¿Cuánto es aquí, pastor? ¿100? El 7. Nadie se sacó la mejor nota. Por lo tanto, yo tuve que bajar la escala para que puedan alcanzar la nota. Saben, desde la perspectiva del Evangelio, Dios no es así como esa mala profesora. Porque Dios no va a bajar la norma para que muchos pecadores caídos, miserables, puedan entrar al canasto. ¿Sabe lo que va a hacer Dios? Dios de las alturas va a descender. Y va a descender lo más hondo que tenga que descender para alcanzar al más vil. Y cuando descienda hasta alcanzar al más vil, le dará abundante poder a ese débil para que ese débil y caído pueda alcanzar los altos ideales de Dios. A mí me encanta el Evangelio, porque el Evangelio no solo disculpa, el Evangelio no solo perdona, el Evangelio es poder de Dios. Hace poco tiempo vino a mi oficina un hombre. Y ese hombre me dice: pastor, tengo serios problemas en mi matrimonio. Después que él se explayó en los problemas de su matrimonio, yo le hice una pregunta. Yo soy director de hogar y familia en nuestro campo. Así que le hice una pregunta. Dime, ¿cuándo fue la última vez que tuviste relaciones sexuales con tu esposa? Y él tuvo esta expresión. Uy, dice, pastor, ya ni me acuerdo. Seguimos el hilo de la conversación. Yo hacía solo cortas preguntas. Y después hice una pregunta. Dime, ¿hay alguien con la cual tú te sientas muy a gusto, muy cómodo, muy comprendido? Y el rostro de él cambió. Cuando hablaba de la esposa, hablaba con el rostro fruncido. Y sin darse cuenta en el hilo de la conversación con las preguntas, cuando le hice esta pregunta por si hay alguien que lo hace sentir acogido, comprendido, etc., el rostro de él cambió y dijo así: ¡Uy, pastor! Hay una compañera de trabajo, que es secretaria, que la verdad, hemos salido algunas veces a tomarnos un café y la verdad que es una mujer excepcional.
Comenzó a hablar tan bonito de ella y yo lo quedé mirando y yo anotaba ahí porque tenía un test. Y de repente se dio cuenta que estaba hablando muy bonito de esa mujer que no es su esposa. Ya hizo pedazo la reputación de su señora, es un monstruo, pastor. Era un monstruo la señora, era un monstruo. Más de esta señorita, hablaba cosas bonitas, pero en un momento se dio cuenta y dijo así, pastor, pero no he cometido adulterio, no he cometido adulterio. Yo le dije, mira, hermano, pip, de la iglesia, pip, del campo, pip. Mira, es cuestión de tiempo, porque tú tienes un serio problema anidado en tu corazón. Pastor, pero si yo no he cometido adulterio. No, esto es cuestión de tiempo. El problema del pecado no es un problema de actos. Es un problema que empezó antes, anidado en el corazón. Pastor, yo no he cometido adulterio. Sí, pero él me dijo así al inicio de la conversación. Quiero conversar con un pastor que me oriente, pero también que me entienda, de hombre a hombre. Así que yo anoté esa expresión en la conversación inicial y le dije, ya que hablamos al inicio de que quieres conversar de hombre a hombre, no seamos ingenuos. Estás caminando al borde de un precipicio y lo más triste es que no sientes el peligro. Lo más triste es que disfrutas con el cafecito, con las miraditas, con la sonrisa. No has cometido adulterio porque generalmente los adventistas del séptimo día con los 10 mandamientos tranquilizamos la conciencia portándonos bien, cumpliendo las reglas de los 10 mandamientos. Pero el problema del pecado es más serio. Los 10 mandamientos son una cosa. Esta semana vamos a desarrollar las demandas extraordinarias del sermón de Jesús. Así que yo le digo, tú tienes un problema del corazón. Lo maquillas muy bien, lo disfrazas muy bien, pero el problema está. El problema existe, el problema es real. Y hay un gusto, un afecto indebido que está apareciendo y que si no es controlado, terminarás envuelto en el pecado. Pastor, eso es difícil porque soy hombre. Mi esposa, usted sabe, pastor, tanto tiempo que no tenemos intimidad. Estoy vulnerable, así que le hablé duro, no solo como pastor, de hombre a hombre. Agachó la cabeza y yo le dije, si no reconoces tu triste condición, Dios no puede hacer milagros en tu vida. Para que Dios haga milagros en nuestra vida necesitamos reconocer nuestra bancarrota y nuestra quiebra espiritual. Solo allí cuando estamos quebrantados, Dios puede comenzar a hacernos crecer. Sé que esto es complejo y es más complejo porque ya veo que tengo que terminar, pastor. Ya llegué al nivel del pastor. ¿De qué estaba hablando Cristo cuando Él dijo, pedid y se os dará? Venga esta noche y todas las noches hablaremos de eso extraordinario, pero cuando Cristo predicaba ese sermón, la gente agachaba la cabeza. Ay, Señor, no sigas hablando, que está complicado ser un hijo de Dios. Yo pensé que era cosa de guardar los puros 10 mandamientos, y Cristo decía otra cosa y la escalera era altísima y la gente se sintió pequeña ante las tan altas y elevadas expectativas que Dios tiene. Y entonces Pedro hizo una pregunta. Mire la pregunta que hace Pedro. Si yo hubiera estado ahí, no sé si habría tenido las agallas de hacer esta pregunta. Porque el sermón es tan desafiante en lo que Dios espera y anhela de sus hijos, que Pedro dijo así, Señor, tengo una pregunta. Dale, Pedro, lánzala. Entonces, ¿quién podrá salvarse? Y Cristo respondió con elocuencia y dijo así, para el hombre es imposible,
Pero para Dios todo es posible. Y en ese contexto dijo esto. Ustedes saben que en los 4 evangelios hay que estudiarlos de manera complementaria. Lo que no dice el uno, lo dice el otro. Esto está en Lucas capítulo 11, versículo 9. Dice así. Cuando Pedro hizo esta pregunta y Jesús le dice, para ti es imposible. ¿Cómo tener un corazón puro si ese hombre tiene problemas con su señora? Tiene la cáscara de un matrimonio, pero está sintiendo un afecto, un gusto indebido. ¿Cómo superar y cómo perdonar a alguien que me hizo daño? Y cuando yo lo veo, siento incomodidad, siento rencor, siento distancia. ¿Cómo perdonar a una mujer que se acostó con mi marido? ¿Cómo perdonar a un hombre que abusó sexualmente de mis hijos? Para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. Por tanto, dijo Cristo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará un escorpión. O si le pide un huevo, le dará un áspid. Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará el Espíritu Santo a los que lo piden? En cualquier cosa que usted pida, un trabajo, una compañera, un amigo, sanidad, usted puede recibir de Dios un sí, un no, un espera un poco, un rojo, un amarillo o un verde. Pero la única cosa que Dios ha prometido siempre es responder con un sí. Es una promesa que no es condicional, es una promesa incondicional, pero que con tristeza es ignorada por los que profesan el nombre del Señor. Es la promesa del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo hará que la semilla sembrada en cada uno de nuestros corazones germine y dé su fruto a su tiempo. Pero el Espíritu Santo no puede venir si no es pedido. El Espíritu Santo, el fuego de Dios no puede venir si el altar a Dios no es arreglado. ¿Recuerdan ustedes cuando Elías vio al pueblo claudicando? La religión de Baal era una religión muy sensorial, muy atractiva, era una religión promiscua que incentivaba las pasiones sexuales, así que cada vez que el diablo quiere arruinarle y desgraciarle la vida a las personas, esta arma de la distorsión de la sexualidad es muy exitosa para el enemigo. Y Elías dijo, señores, es intolerable que estén claudicando, y claudicar significa como tener dos sillas y poner un pie y otro pie en una silla y estar jugando en un vaivén. Eso es claudicar, es estar aquí. Me gusta la protección de Dios, me gusta sentir a veces la sensación del perdón cuando peco, pero también me gusta la religión de Baal, que es una religión sumamente sensorial, hedonista, ególatra, etc. Así que nos gusta estar en este vaivén. Y Elías dijo así, señores, eso es intolerable para Dios. Escoged a quién vas a servir, o a Dios o a Baal. Y el Dios que responda con fuego, ese sea el Dios. Y la palabra de Dios dice que Elías gentilmente le dijo a los profetas de Baal, empiecen su culto ustedes primero. Un culto sensorial, un culto que tenía un falso concepto de la justificación por la fe, y ellos comenzaron a hacerse heridas, a sangrentarse, a herirse el cuerpo para intentar agradar a sus dioses. Mas los dioses de ellos dormían, no escuchaban. A mediodía, Elías se levantó y dice la palabra del Señor que Elías tuvo que hacer algo antes de orar. ¿Sabe lo que tuvo que hacer? Reyes 19 dice así, arreglar el altar a Jehová porque estaba
arruinado. Con tristeza a veces decimos, ¿cuántos quieren recibir el Espíritu Santo? Amén, gloria a Dios, yo quiero también y para mí alcanza. Pero el fuego del Espíritu Santo no puede venir si el altar está arruinado y en desuso. Yo os quisiera invitar, queridos hermanos, esta semana para que podamos arreglar juntos el altar al Señor. Hay un altar personal de la comunión y la devoción personal que necesita ser restaurado por muchos religiosos que guardamos el sábado y que usamos corbata. Pero que si Dios viniese ahora nos diría con toda certeza con esa religiosidad, no os conozco, porque mi altar ha estado en desuso. Con manos vacías venimos al Señor para tener la primera actitud para comenzar a ver cosas extraordinarias. Reconocer que el altar al Señor ha estado en desuso. Comencemos a juntar las piedras. Comencemos a buscar y a orar como nunca hemos orado. Comencemos a clamar por esta promesa incondicional que Jesús dijo: pidan el Espíritu Santo. Comencemos a hacer el culto familiar que quizás hace tiempo no hemos hecho. Y si Dios toca nuestros corazones y si nuestra voluntad es sensible, comenzaremos a ver cosas grandes y extraordinarias como nunca antes hemos visto. Que Dios nos bendiga. Yo quisiera invitar a un hermano que va a cantar. Va a cantar una alabanza. Con manos vacías, Señor, vengo a ti. Es una oración cantada. Si usted reconoce que está en una bancarrota y en una quiebra espiritual, que está en una religiosidad aparente, pero a kilómetros de distancia de Dios, es tiempo de, como Elías, recoger las piedras, porque antes que caiga el fuego, el altar tiene que ser compuesto. Y es lo que queremos hacer esta semana.